multinodular tóxico, enfermedad de Plummer también, el adenoma tiroideo tóxico, ¿ya? La prevalencia de la tirotoxicosis o hipertiroidismo se estima en un 1% de todas las patologías endocrinológicas, ¿ya? Los picos de prevalencia entre 20 y 50 años de edad, que van relacionados con la prevalencia de la enfermedad de Graves, ¿ya? Mujer en edad fértil es muy relacionada a la enfermedad de Graves. Representa, dice, la enfermedad de Graves el 60 a 80% de los casos, ¿ya? De hipertiroidismo. También la tiroiditis subaguda puede ser en un 15 a 20% de los casos, bocio multinodular tóxico. Dice, este ocurre después de los 50 años, también va con manifestaciones subclínicas, puede ocurrir en un 10 a 15% de los casos y el adenoma tóxico en 3 a 5%. Las personas con tirotoxicosis, ¿no? O hipotiroidismo, solo el 1% van a desarrollar tormenta tiroidea, ¿no? Gracias a Dios. Y con una mortalidad de 20 a 30%. Entonces hay un eje del hipotálamo a la pituitaria, glándula pituitaria, y de la glándula pituitaria a la glándula tiroides. Lo más importante es la TSH que viene a estimular de la pituitaria a la glándula tiroides. Y mediante sus receptores en la tiroides van a aumentar su producción. O un efecto retroalimentador, disminuirlo, ¿no? Entonces, la enfermedad de Graves-Basedow. ¿Qué es importante de esta enfermedad? Es una enfermedad autoinmune, ¿ya? Tenemos anticuerpos antirreceptor de TSH, ¿ya? ¿Y qué causan? Una estimulación sin oposición de la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque la glándula tiroides tiene receptores, ¿no? Receptores para TSH. Entonces, a ese nivel va a ir un anticuerpo que se llama TSI, se va a enganchar con ese receptor de TSH y lo va a estar estimulando, sin que haya ninguna, como dice, ninguna oposición, ¿no? Y el paciente que va a tener hipertiroidismo, bocio difuso a nivel del cuello, podemos ver incluso que se demarca la glándula tiroides, está aumentada en su totalidad. Todos los folículos están estimulados. Entonces hay un bocio, hay una oftalmopatía. Más adelante vamos a ver todas las cosas que puede comprometer, no solo es exoftalmos. Y puede haber una dermopatía, que es el mixedema pretibial, un aumento del grosor de la piel, está indurada, ¿no? Y en los laboratorios que tenemos, T3, T4 elevado, TSH disminuido. Y es muy bien, muy captador de yodo, ¿no? En la gamografía, si hacemos, es es, se dice caliente porque capta bastante yodo, ¿no? Un bocio tóxico multinodular. Esto se presenta mayormente en personas mayores a 50 años. Se dice multinodular cuando presenta más de dos nódulos, ya hablamos de multinodular, ¿ya? Entonces, causa liberación de hormonas tiroideas injustificada de múltiples nódulos, ¿ya? Es más común en países del tercer mundo, en áreas con déficit de yodo en la dieta, ¿ya? En los años 80, acá en Perú también se presentó bastante, ya muy poco. Los síntomas son suaves, o sea, tiene manifestaciones, ser asintomático o subclínico, ¿ya? Tiroiditis subaguda. Al hablar de tiroiditis, como les mencionaba, hay una inflamación de la glándula tiroides. En este caso es una infección viral. Entonces tenemos el antecedente, el paciente que ha tenido, ya sea semanas atrás, fatiga, dolor de garganta, síntomas respiratorios, ¿no?
Y luego dolor de cuello, aumento de volumen del cuello, tenemos que sospechar ya en una tiroiditis subaguda, ¿no? La enfermedad se autolimita, pero en un primer estadio, en una primera etapa, da hipertiroidismo. Luego de semanas, incluso meses, puede ir bajando y terminar en un hipotiroidismo, ¿ya? Las tiroiditis generalmente no son tan captadoras de yodo, ¿ya? Acá, esta es la gammagrafía y vemos cómo tiene la captación de yodo intenso, ¿no? Un adenoma tiroideo tóxico es uno solo, un nódulo caliente con aumento de la captación de yodo, más común en áreas con deficiencia de yodo, ¿ya? La producción normal de hormona tiroidea es suprimida a través del bucle de retroalimentación, ¿ya? Y como les mencionaba, todos van a tener niveles elevados de T3, T4 y TSH disminuida, ¿ya? Esa es como norma general. Puede ir entonces la clínica desde asintomática hasta tormenta tiroidea. El grado de elevación de la hormona tiroidea circundante dice no guarda relación con los síntomas. Entonces, paciente típico, paciente mujer, paciente joven, que de un momento a otro vemos que está más ansiosa, inquieta, tiene temblor, está impaciente, ¿no? Reniega con facilidad, no puede concentrarse, ¿no? Está hiperactiva, ¿ya? Él nos podría, ha bajado de peso, ¿no? Tiene el tubo digestivo hiperestimulado, está con diarreas, ¿no? Siente calor, ¿no? Alta sospecha de hipertiroidismo. En personas mayores puede no haber mucho de estos síntomas y tener solo depresión, fatiga, pérdida de peso, ¿no? Llamado hipertiroidismo apático, ¿ya? Entonces, en las manifestaciones clínicas tenemos que descartar, ¿no? Mala absorción y diabetes si tenemos una pérdida de peso. El paciente come, pero va bajando de peso. En la intolerancia al calor, la diaforesis, hipertermia, tenemos que descartar también que hay un feocromocitoma, un carcinoide, una neoplasia, una infección. El nerviosismo, la ansiedad, también con el feocromocitoma, tenemos que descartarlo. ¿Qué nos puede dar hinchazón del cuello? Infecciones, ¿no? Tiromegalias, ¿ya? Estas son las oftalmopatías, la quemosis, que es un edema conjuntival, ¿no? La hiperemia conjuntival también, el retraso palpebral. Entonces vemos ya un ojo más, los ojos más saltones y el exoftalmo, ¿no? Como último. Descartarlo de otras oftalmopatías, conjuntivitis, ¿no? Celulitis, enfermedad de los párpados. Palpitaciones, taquicardias, arritmias, feocromocitoma, la disnea con otro tipo de alginas, ¿no? Después la diarrea, náuseas y vómitos con otra gastroenteritis, síndrome de mala absorción, síndrome de intestino irritable, la debilidad muscular proximal con la otra enfermedad del músculo, el temblor, ¿no? Efecto secundario de medicamentos también, y las alteraciones en la piel, el mixedema pretibial con la enfermedad de Addison también tenemos que descartar. Hay un edema duro en la pierna, ¿ya? Que es por que hay receptores también a este nivel en la piel de TSH. Entonces, como van a ser estimulados, aumentan el tejido conjuntivo, fibroblastos, por eso la piel se hace más dura, más gruesa, ¿no? A eso se le llama mixedema pretibial.
Y a nivel retroocular también hay acúmulo de fibroblastos, ¿no? Aumento el músculo, entonces por eso va a ocurrir el exoftalmo. Y también la ginecomastia, ¿no? Como otro trastorno ginecológico. Entonces, como les decía, casi en todos los casos, la enfermedad de Graves, adenoma, la tiroiditis subaguda granulomatosa, tirotoxicosis facticia se dice cuando el paciente no tiene, no tiene necesidad de tomar levotiroxina, pero la toma puede tener en los análisis niveles elevados de T3, T4, ¿ya? Y eso generalmente es cuando a los pacientes pues, les dan para que bajen de peso ciertos preparados que contienen un poco de estas hormonas, ¿no? Y al paciente le ocasionan un hipertiroidismo o tiroiditis, tirotoxicosis facticia, se dice, ¿ya? Pero lo que prima siempre es T3, T4 elevado, TSH bajo. Aquí hay una clasificación, un score, ¿no? Un score para hipertiroidismo. Ay, ay, ay. Sí. Ahí igual pueden ver. Pueden ver, ¿no? Ok, entonces esta clasificación de Burch-Wartowski Score nos va a dar ciertos parámetros en el que en la tormenta tiroidea nosotros podemos evaluar, ¿no? Vemos disfunción cardiovascular, ¿no? Disturbio del sistema nervioso central, ¿no? Problemas gastrointestinales, la hipertermia, todo eso va a tener puntajes. Entonces, vamos a tener, si el paciente tiene más de 45 puntos, estamos en una crisis tirotóxica altamente probable. Si la crisis de 25 a 44 puntos, crisis tirotóxica inminente. Y si estamos en menos de 25 puntos, la crisis tirotóxica es improbable. En los criterios definitivos para un problema para un problema de tirotoxicosis o crisis de tormenta tiroidea que diga, tiene que haber alteración del sistema nervioso central. O sea, no puede haber tormenta tiroidea sin alteración del sistema nervioso central, ya sea agitación, delirio, psicosis, somnolencia, convulsiones, ¿ya? Y por lo menos, como dice, tres o más de las que están aquí abajo, que es fiebre, taquicardia, insuficiencia cardíaca y alteraciones gastrointestinales o hepáticas, ¿no? Náuseas, vómitos, diarrea o ictericia. Entonces, tormento tiroidea, alteración del sistema nervioso central con tres o más de lo que estamos mencionando. Fiebre, taquicardia, insuficiencia cardíaca, alteraciones gastrointestinales. ¿Qué tratamiento le damos al paciente? Soporte, control, ¿no? A nivel de la síntesis de la hormona, inhibir la síntesis de nuevas hormonas, impedir la liberación de las hormonas ya formadas. Bloqueo de acción periférica de las hormonas y control de los efectos desencadenantes. La primera línea de tratamiento que solo va a ser sintomático es los beta bloqueantes. Y a la cabeza el propanolol. ¿Por qué? Porque el propanolol, además de reducir la sintomatología, va a tener algo más. Bloquea la conversión de T4 a T3. Ese es su plus del propanolol. Por eso es el medicamento de elección. Pero si el paciente llega a la emergencia, le damos su propanolol, baja la taquicardia, que es lo que le está molestando más, y ya se siente bien y se va, no es un tratamiento completo. Si bien el paciente está aliviado, pero la enfermedad sigue. Entonces, ¿qué tiene que tomar? Antitiroideos.
Tenemos el propiltiuracilo. ¿Qué hace? Evita la producción de T4 y T3 en la tiroides, bloquea la conversión de T4 a T3 fuera de la tiroides. Pero ¿cuál es la mala noticia? Que no hay en Perú propiltiuracilo. Metimazol, eso sí hay, evita la producción de más hormonas tiroideas. Cuando no cede con eso, vamos a los yoduros, ¿no? Solución de Lugol, que es casi como una quimio, ¿no? Como una quimioterapia, la tiroides, que bloquea la liberación de hormona tiroidea almacenada de la glándula tiroides, que al paciente del hiper lo convierte a hipotiroideo, ¿no? Que algunos dicen que es más fácil de manejar el hipotiroidismo, ¿no? Por eso dan hasta que el paciente va casi a hipotiroidismo. Los glucocorticoides, dexametasona, hidrocortisona bloquean la conversión de T4 a T3. Y aquí tenemos un casito. Ya hemos repasado a grandes rasgos, como es una clase más práctica, que tienen que en su mente tener toda esa información para cuando la tengan que aplicar, ¿no? En la emergencia. Entonces nos habla de una mujer de 38 años, o sea, una mujer en edad fértil, ¿no? Procedente de Pisco, sin antecedentes médicos previos, ¿no? Niega medicación habitual, madre de 3 hijos, ingresa a la emergencia por cuadro clínico de 2 meses, caracterizado por deposiciones líquidas frecuentes. Aquí tenemos un dato, es una alteración gastrointestinal, edema generalizado, disnea, ¿no? Edema generalizado, disnea, ortopnea, y acude a la emergencia de Pisco, donde además detectan ictericia, ¿no? Entonces no es alteraciones gastrointestinales y hepáticas, también tiene su ictericia. Al ingreso al hospital Rebagliati, o sea, el paciente es referido a Rebagliati, ¿no? Paciente soporosa, paciente ya en este momento ya tiene alteración del sensorio. Taquipneica, ¿no? Esto va relacionado con la disnea, taquicárdica y la ictericia, como les mencionaba, es un dato de que hay falla hepática, ¿no? La indicación es intubación. El diagnóstico de ingreso a la emergencia de Rebagliati es insuficiencia cardíaca congestiva. Pero el paciente persiste a pesar del tratamiento que se le da con taquicardia, ¿no? 2 días más con taquicárdica. Le hacen una tomografía y ¿qué encuentran? Encuentran un bocio, ¿no? Un aumento difuso de la glándula tiroides. Laboratorios, leucocitos elevados, plaquetas dentro de parámetros normales, bilirrubina a predominio directo elevada, TGO, TGP elevados también, ¿ya? Fosfatasa alcalina. Y como les decía, ¿qué es lo que encontramos siempre? TSH bajo, T3, T4 alto, ¿no? Esa es la norma que van a encontrar. Y recién en ese momento le hacen la interconsulta de endocrinología. O sea, hasta ese momento todos pensaban que era una insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero ya con la tomografía, que por X motivos habrán tomado, encuentran el bocio, ¿no? Y cuando encuentran bocio, al día siguiente interconsulta endocrinología. Y el endocrinólogo es el que une todos los cabos. Ahí cuando ve la tomografía, ve que el paciente está taquicárdico, ¿no? Tiene un bocio confirmado con tomografía, tiene ictericia de piel y mucosas, ¿no? Falla hepática, edema generalizado, ¿ya? Y que encuentra el exoftálmos bilateral. Entonces, al unir todos estos síntomas y signos, vamos a quedar con el diagnóstico ineludible de tormenta tiroidea, ¿ya?
Entonces, vieron todo lo que hemos visto en la teoría, en pequeñas palabras, lo podemos unir al momento de ver al paciente en emergencia. Si se dieron cuenta, quien lo definió al paciente fue el endocrinólogo. No fue el doctor de Pisco, no fue el doctor de la emergencia, no fue el doctor de UCI, tuvo que venir el endocrinólogo para unir todos los cabos y poner el sello final que se trataba de una tormenta tiroidea. ¿Ya? Después, ¿qué más? Bueno, es la tormenta tiroidea, no es una patología muy frecuente, ¿ya? Incluso esta breve resumen de historia clínica me lo compartió una doctora, amiga del Rebagliati, y el Rebagliati, ustedes saben que viene toda la patología nacional, y si ahí me dice que tiene baja prevalencia, es que es muy esporádico la presentación de tormenta tiroidea, ¿no? ¿Tienen alguna consulta, chicos? Todo claro, ya, ok. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué le dijeron sus compañeros del examen que le tomé al otro grupo? Que estaba fácil, me ha dicho el otro grupo. Está bien. Me cuentan que vienen de unos exámenes muy complicados. Ah, excelente, excelente. Sí, igual con ustedes. Lo que voy mencionando dos veces, repito, es lo que voy a preguntar después, ¿ya? Y como lo hice con el otro grupo, eh, bueno, les voy a pasar, voy a darme tiempito, ando con muchas tareas. Voy a mandarles primero las expos, pero después para el examen voy a tratar de ajustar las diapositivas para darles, para acortar la cantidad de información que tengan que estudiar. ¿Ya? Así hacemos. Muchas Ya, gracias. chicos. Buenas noches, cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Buenas noches, cuídense.